Bienvenidos a resumen.news. Estas son las principales noticias del día. Y ya conocemos los últimos datos sobre la pandemia. La incidencia baja 1,5 puntos, se sitúa en 111 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad notifica 4.427 nuevos contagios y 23 fallecidos en las últimas 24 horas. La Unión Europea espera dar un nuevo impulso a su relación con Estados Unidos en el primer viaje de Joe Biden como presidente a Europa. Bruselas es optimista y cree que sus objetivos en materia de reforma fiscal, cambio climático y comercio acercarán a su socio histórico tras años de desencuentros durante la administración de Donald Trump. En el Parlamento Europeo, el comisario de Comercio Valdis Dombrovskis dijo que la UE está trabajando con Estados Unidos para forjar un terreno común. Antes de llegar a Bruselas para la cumbre de la UE, Biden asistirá a una reunión del G7 en Reino Unido, en la cual se abordará la necesidad de relanzar el multilateralismo para ampliar el envío de las vacunas contra la COVID en el mundo. El diputado europeo Dacian Cioloş espera el compromiso de Estados Unidos. Sobre enfrentar la pandemia, espero que Estados Unidos se comprometa, al igual que la UE, a abrir la exportación de vacunas para apoyar a COVAX y que realmente desempeñe un papel clave para contribuir a resolver este problema a nivel internacional. Porque no basta con resolver el problema en casa con las vacunas, tenemos que hacerlo también para América Latina, África y Asia. Aunque hay puntos divergentes, ambas partes son conscientes del avance de China y Rusia en el tablero geopolítico, por lo que las diferencias deberán quedar a un lado para trazar una estrategia común que ayude a hacer frente a los retos más urgentes. Luz verde del Parlamento Europeo al certificado digital de coronavirus que permitirá la movilidad de los viajeros en la Unión Europea. Con este certificado, los europeos acreditarán si han sido vacunados, si han superado la enfermedad o si disponen de un test negativo previo a su desplazamiento. La propuesta ha superado el trámite en la Eurocámara. El documento será gratuito y estará disponible tanto en formato tradicional, en papel, como en versión digital. Oficialmente entrará en vigor el próximo 1 de julio. Aunque varios países, entre ellos España, han adelantado su emisión a esta misma semana en el marco del programa piloto puesto en marcha por la Comisión Europea. Este certificado es clave para relanzar la economía de muchos países, coincidiendo con la temporada turística, cuando la propagación del coronavirus se sigue reduciendo conforme avanza la vacunación en Europa. Se quita la mascarilla. El país ha dado un paso más este miércoles en su desescalada y ya casi roza la normalidad. El uso de las mascarillas deja de ser obligatorio en Bruselas y bares y restaurantes amplían horarios y abren sus zonas de interior. Y es que el plan de vacunación avanza a tan buen ritmo que las cifras de hospitalizados han mejorado y la situación permite atisbar la casi normalidad. Abren sus puertas también los gimnasios, aunque con aforo reducido y con los vestuarios y duchas cerrados. Y aunque el teletrabajo seguirá siendo obligatorio hasta julio, se volverá a la oficina de manera presencial una vez por semana. Las personas que tengan el certificado digital de COVID podrán viajar entre los Estados miembros sin a priori cortapisas y quienes estén vacunados y regresen a Bélgica de zonas rojas no deberán guardar cuarentena ni presentar una prueba PCR negativa. Esta es la situación que ha alcanzado Bruselas tras vacunar al menos con una dosis al 53% de la población adulta del país. Dos días para la Eurocopa y España ya tiene a 2 jugadores fuera. Tras el capitán Sergio Busquets, el central Diego Llorente ha dado positivo por coronavirus. Ambos han abandonado la concentración y se perderán el debut de la Roja frente a Suecia el próximo lunes. No hay más jugadores contagiados según los test PCR realizados este miércoles por la mañana, pero sí un gran revuelo. El seleccionador Luis Enrique realizó una nueva convocatoria con futbolistas a los que recurrir ante posibles bajas. Son 6 jugadores que se entrenan en una burbuja paralela. Entre tanto, hay un debate abierto sobre si vacunar o no a los internacionales y la polémica no se ha hecho esperar.
Hay quien critica que se les dé una prioridad a los jugadores que no han recibido colectivos más vulnerables. El ministro de Cultura y Deportes, sin embargo, defiende que se planteen excepciones vinculadas a un gran acontecimiento deportivo. Nos representan, ¿no? Y me parece que todo lo que podamos hacer para que compitan en mejores condiciones, pues debemos hacerlo. La Comisión de Salud Pública ha evitado pronunciarse sobre la vacunación de los jugadores. Deja la decisión en manos del Consejo Interterritorial. La de Manuel Carrer es una literatura basada en hechos reales. Considerado uno de los grandes renovadores de la no ficción, de la autoficción, convierte su vida en material literario. Hace unos meses nos recibía en París para hablar de Yoga, su última novela, una bajada a los infiernos en la que su exmujer le acusó de incumplir el acuerdo de divorcio por el que tenía prohibido hablar de ella. La falta de pudor, lo descarnado, el lenguaje afilado y la descripción de las mentes perversas forma parte de su sello. Sucede en El adversario, en la que cuenta cómo Jean-Claude Roman mató a toda su familia para ocultarles que su vida era una falsedad. Argumento de película, pero dolorosamente real. Volvió a conseguirlo con Limonov, el retrato del estrafalario político ruso figura de la oposición cuya vida reconstruye mientras analiza el régimen soviético. Y en De vidas ajenas, en la que aborda el tsunami del sudeste asiático en 2004 y la enfermedad del cáncer. Y disecciona la realidad de manera implacable. El jurado del premio destaca su capacidad para borrar las fronteras entre la realidad y la ficción y desenmascarar la condición humana mientras disecciona la realidad. Nada humano, con todas sus sombras, es ajeno a Carrer. Los crímenes, las catástrofes, la religión, la política, relatos convertidos en universales de un autor que mantiene un compromiso: escribir. Los objetos encontrados a 1000 metros de profundidad por el buque oceanográfico Ángeles Alvariño en la costa de Tenerife podrían pertenecer al padre de Ana y Olivia, las dos niñas desaparecidas el pasado 27 de abril. La Guardia Civil está analizando una botella de oxígeno y una funda nórdica que podría haber utilizado el hombre aficionado a la pesca submarina. A la vista de estos hallazgos, la directora general de la Guardia Civil, María Gómez, ha asegurado que el barco seguirá rastreando la zona. Lo que sí les quiero indicar es que tengan en cuenta la complejidad de este rastreo, de esta búsqueda, primero por la zona de búsqueda, que es muy amplia, y porque estos objetos han sido localizados a 1000 metros de profundidad. Estamos hablando, por eso tuvimos que requerir del Instituto Oceanográfico estos medios, y quiero que sepan que vamos a continuar con esta búsqueda y con estos medios, al menos hasta el próximo día 14 de junio, habida cuenta de que ya hemos localizado estos dos objetos, por si pudiéramos localizar algunos indicios más que nos arrojen alguna pista sobre el paradero de estas niñas. PP y Ciudadanos gobernaban juntos desde las últimas elecciones municipales hace 2 años. La crisis se inició hace 2 semanas con la dimisión del líder del Grupo Popular. Argumentaba que el pacto con Ciudadanos incluía un relevo en la alcaldía a mitad de legislatura y que ahora le tocaba a él. Pero su partido no le secundó y Ciudadanos siguió al frente del consistorio. 14 concejales de 27 votaron a Luis Salvador de Ciudadanos como alcalde de Granada. Y eso no dura lo que quiera el que lo ha votado, eso dura el mandato. Pero hoy los 6 concejales del PP que seguían apoyándole le han dado la espalda. Dimiten en bloque y le piden, ahora sí, que se vaya. Él está manteniendo una situación de inestabilidad y, si me apuran, de agonía que la ciudad de Granada no se puede permitir. A la desbandada se han unido otros 2 concejales de Ciudadanos, con lo que el actual alcalde se ha quedado solo con un apoyo. Aún así, insiste en que no se va. La situación pone el foco en el acuerdo de gobierno en la Junta de Andalucía, donde tanto PP como Ciudadanos siguen hablando de estabilidad. Ciudadanos limita la crisis al PP de Granada, aunque pide explicaciones. El Hospital de Bellvitge del Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, ha realizado el primer trasplante cardíaco en Cataluña a partir de un corazón extraído de un donante fallecido en asistolia controlada, es decir, con el corazón parado. El receptor ha sido un hombre de 54 años con una miocardiopatía dilatada que le afectó durante 14 años y que cada día se agravaba más. Dije que adelante porque quería vivir. Quería vivir y fuera lo que fuera, me tenía que arriesgar a lo que fuera.
Tras la intervención, ya ha sido dado de alta y evoluciona favorablemente. Desde el hospital han informado de que se trata de la 8ª intervención de este tipo en España. El carnicero de los Balcanes recibe su sentencia definitiva y varios supervivientes se reunieron para presenciar cómo se hizo por fin justicia con el excomandante militar serbo-bosnio Ratko Mladic en el mismo lugar donde vieron por última vez cómo se llevaban a sus seres queridos para matarlos hace más de un cuarto de siglo. Respiran tranquilos tras confirmarse la condena por crímenes de guerra del principal responsable de la masacre de Srebrenica de 1995. Mladic se une a su antiguo maestro político, el expresidente serbo-bosnio Radovan Karadzic, para cumplir una condena a cadena perpetua por ser el autor intelectual del genocidio en la guerra de Bosnia. Pero algunos en Serbia tienen otra visión de lo que ocurrió. En la matanza de Srebrenica se cobró la vida de 8.000 hombres y niños musulmanes bosnios. Algunos de sus cuerpos, que entonces fueron arrojados a fosas comunes, descansan ahora en el cementerio de Potocari, donde sus familias pueden recordarlos. La interpelación al ministro del Interior, Eduardo del Castillo, sobre la detención de la expresidenta de Bolivia, la conservadora Janine Áñez, fue interrumpida el martes a puñetazo limpio en la Asamblea Boliviana. El senador de la oposición, el derechista Henry Montero, del partido Queremos, y el diputado Boris Gabriel Antonio Colque, del gobernante Movimiento al Socialismo, se enzarzaron en una auténtica pelea, que terminó con ambos en el suelo del hemiciclo. Finalmente Montero, quien pidió disculpas por tan lamentable espectáculo, abandonó el pleno y la sesión pudo continuar. Una muestra de la tensión política y social que vive el país. La conservadora Janine Áñez se autoproclamó presidenta interina en noviembre de 2019, tras la dimisión y posterior exilio del entonces presidente, el izquierdista Evo Morales, que buscaba su reelección para un cuarto mandato entre acusaciones de fraude. Áñez estuvo un año en el poder hasta que el Movimiento al Socialismo recuperó la presidencia con Luis Arce al frente. La expresidenta se enfrenta a un proceso judicial por presuntos delitos de sedición, conspiración y terrorismo. Desde mediados de marzo está en prisión preventiva. La Organización de Estados Americanos ha mostrado su preocupación por la situación. Los megamillonarios apenas pagan impuestos. Los 25 estadounidenses más ricos pagan proporcionalmente menos impuestos que muchos trabajadores medios. Millonarios como Elon Musk, Warren Buffett, Jeff Bezos, George Soros y Michael Bloomberg han evitado legalmente el pago de impuestos sobre los ingresos personales, según un informe de la Organización de Periodismo de Investigación ProPublica. El fundador de Amazon, Jeff Bezos, no pagó impuestos sobre la renta en 2007 y 2011. Cualquier divulgación no autorizada de información gubernamental confidencial por parte de quien tenga acceso a ella es ilegal y nos lo tomamos muy en serio. El responsable de Hacienda ha tomado todas las medidas necesarias, incluida la remisión del asunto a los investigadores. El presidente Biden apoyó durante la campaña electoral la subida de impuestos a las grandes fortunas. Soros, partidario del aumento de los impuestos a los más ricos, aseguró haber perdido dinero los años en que no pagó impuestos. Largas filas ante las gasolineras de la costa este de Estados Unidos, consecuencia del ataque informático contra el consorcio Colonial Pipeline, el mayor distribuidor de combustible del país. Cibercriminales rusos, conocidos como DarkSide, consiguieron acceder al sistema informático de la empresa con un programa troyano para el secuestro de datos y exigieron un rescate de 75 bitcoins por valor al cambio de $4,4 millones para liberar la información raptada. La empresa pagó, pero la policía solo pudo recuperar un total de 64 bitcoins. Los ciberataques están en aumento. Hace pocos días el mayor consorcio cárnico mundial, JBS, fue objeto de un ataque similar. La empresa tuvo que paralizar varias procesadoras de carne en Estados Unidos y Australia. Según la empresa de ciberinteligencia Group IB, los ataques informáticos con troyanos para el secuestro de datos han aumentado un 150% en un año. Para 2021 se espera un nuevo récord. El
centenario del nacimiento del Nobel portugués José Saramago será una nueva oportunidad para hermanar a los pueblos de Portugal y España con una intensa agenda cultural que involucrará a ambos países. El programa del centenario contará con la colaboración de autoridades lusas, españolas y latinoamericanas en un hermanamiento de pueblos como José Saramago soñó. La agenda de actividades, que comenzará el próximo noviembre y se extenderá durante un año, se detendrá en escritores que hicieron de José Saramago ser quien era y estará cargada de eventos multidisciplinares con el objetivo de cruzar caminos de pensamiento. Lecturas, debates, coloquios, conciertos y exposiciones recorrerán España y Portugal en un compendio de cultura desprendida de la obra del autor luso. Saramago fue galardonado con el Nobel de Literatura en 1998 por una extensa obra que incluye títulos como El año de la muerte de Ricardo Reis, El Evangelio según Jesucristo o Ensayo sobre la ceguera. La artista española Carolina Ceca presentó este martes en Tokio la obra Intangible, una creación de videoarte sobre el misterio de la vida que incorpora la danza nipona contemporánea Butó. Con la llegada de la pandemia, la artista, nacida en Toledo, sintió una explosión de creatividad y empezó a trabajar en su primer videoarte, surgido precisamente de la necesidad de crear un arte que no se puede tocar ni contemplar presencialmente. Un año más tarde, Carolina ha presentado en la Embajada de España en Tokio una creación donde Shioya Tomoshi, el gran bailarín de Butó de la compañía de danza contemporánea Dairaku Dakan, se sumerge con movimientos rítmicos y desnudos en el misterio y desarrollo de la vida, tema que recorre la obra de esta artista española. Con guiños a su infancia manchega y al cine español, influenciada por clásicos como Un perro andaluz de Luis Buñuel, la obra es una simbiosis entre la imagen, el baile y la música, esta última creada desde Barcelona por el mundialmente premiado compositor Marcos Fernández Barrero. Un ejemplo de arte pospandemia que llega con frescura y novedades porque, como la propia Carolina afirma, los artistas tienen las herramientas para darle la vuelta a la tristeza y al dolor. Estas fueron las principales noticias del día. Los esperamos en la próxima edición de Resumen.News.